En un rincón olvidado del Pacífico, rodeado de exuberante vegetación y envuelto en antiguas leyendas, yace un secreto ancestral rodeando a los gigantes Nefilim. Las Islas Salomón, una nación independiente al este de Papúa Nueva Guinea, son el escenario de una de las historias más fascinantes y misteriosas de nuestro tiempo. Desde tiempos inmemoriales, las tribus indígenas de las Islas Salomón han hablado de seres colosales que alguna vez dominaron la tierra. Estos gigantes, conocidos en la Biblia como los Nefilim, son descritos como descendientes de los ángeles caídos que se mezclaron con los humanos. Según el Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Pero luego les pregunto, si todos los gigantes no murieron después del gran diluvio, ¿dónde se escondieron? Después de todo, no es tan fácil para un ser de más de 6 metros de altura esconderse en cualquier lugar. Durante los próximos minutos entenderás de una vez por todas qué pasó con estos fuertes seres que vivieron entre nosotros en tiempos lejanos. El final de este estudio sin duda te sorprenderá. Las historias transmitidas de generación en generación por los nativos de las Islas Salomón sugieren que estos seres colosales aún deambulan por los rincones más remotos del archipiélago. Estos relatos, cargados de misterio y fascinación, han atraído la atención de exploradores y estudiosos de todo el mundo. Pero antes de navegar por la historia de los gigantes, comparte este video con tus seres queridos, Facebook, WhatsApp y Telegram. Dios se alegra cuando las personas comparten su palabra en todo el mundo y en su infinita bondad las recompensa con abundantes bendiciones. Si disfrutas de este tipo de contenido, deja un comentario con "Quiero más" abajo. De esta manera sabré que debo continuar creando y subiendo nuevos videos. Más allá de las leyendas, existe un enigma que sigue despertando la curiosidad de aquellos que se aventuran en las Islas Salomón. Los relatos sobre estos gigantes han persistido a lo largo de los siglos, alimentando la imaginación de todos los que escuchan estas historias ancestrales. Pero, ¿qué tan cierta es esta leyenda? ¿Podría haber algo de verdad oculta entre los misterios de este remoto archipiélago? La Biblia menciona a los Nefilim en varias ocasiones, describiéndolos como seres poderosos y de gran estatura. En Números 13:33, los espías enviados por Moisés a Canaán informaron haber visto a los Nefilim y se sintieron como langostas ante ellos. Esta imagen de seres colosales ha perdurado en la imaginación colectiva, alimentando mitos y leyendas en diversas culturas alrededor del mundo. Estos relatos bíblicos han servido como base para las historias de los gigantes en las Islas Salomón. Los Nefilim, según la tradición, eran hijos de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, seres que mezclaban lo divino y lo humano. Su existencia, según algunos estudiosos, es prueba de una era en la que lo sobrenatural interactuaba directamente con la humanidad. La desaparición de los Nefilim tras el diluvio universal es otro punto intrigante. En Génesis 6:17, Dios anuncia la destrucción de toda carne bajo los cielos mediante el diluvio. Sin embargo, los relatos en las Islas Salomón sugieren que algunos de estos gigantes pudieron haber encontrado refugio en estos lugares remotos, sobrevivientes de una catástrofe global que arrasó con casi toda la vida en la Tierra. La idea de que estos seres colosales aún puedan existir en algún lugar del mundo moderno es fascinante y aterradora a la vez. La conexión entre las antiguas escrituras y las leyendas locales ofrece un terreno fértil para la especulación y el descubrimiento. Las leyendas sobre los gigantes en las Islas Salomón son numerosas y variadas, transmitidas oralmente de generación en generación. Estas historias
hablan de seres de enorme estatura, fuerza increíble y características físicas distintivas que los diferencian claramente de los humanos normales. Según los relatos, estos gigantes habitan en las partes más remotas y menos exploradas del archipiélago. Los nativos describen a estos gigantes como guardianes de la tierra, protectores de los secretos ancestrales de las islas. Algunos relatos los presentan como seres benevolentes que interactúan ocasionalmente con los humanos, mientras que otras historias los describen como entidades peligrosas y temibles, capaces de causar gran destrucción. Esta dualidad en su naturaleza añade una capa adicional de misterio a su existencia. Entre las historias más impactantes se encuentra la de Mango, una niña secuestrada por los gigantes y dada por muerta durante años. Su regreso, décadas después, en un estado irreconocible, conmocionó a la comunidad. Mango narró cómo fue obligada a casarse con uno de estos gigantes y dio a luz a un hijo mestizo. Su experiencia, marcada por la violencia y el sufrimiento, dejó una profunda impresión en los isleños, quienes siguen recordando su historia con temor y asombro. Estas leyendas no solo son relatos de terror o maravilla, sino que también forman parte integral de la identidad cultural de los pueblos de las Islas Salomón. Los gigantes, según las creencias locales, no son simples personajes de cuentos, sino una realidad vivida por sus ancestros. Esta convicción ha llevado a muchos a considerar la posibilidad de que estos seres aún existan, escondidos en los lugares más inaccesibles del archipiélago. Las Islas Salomón son un archipiélago fascinante y diverso, situado en el corazón del Océano Pacífico. Compuesto por 6 islas principales y más de 900 islotes, este país ofrece una combinación única de belleza natural y rica historia. La capital, Honiara, se encuentra en la isla de Guadalcanal, conocida por la épica batalla que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial entre las fuerzas estadounidenses y japonesas. Más allá de su historia bélica, las Islas Salomón son hogar de una vasta biodiversidad, con selvas tropicales densas, montañas imponentes y playas de arena blanca. Esta riqueza natural ha sido el hogar de las tribus indígenas durante milenios, quienes han desarrollado una profunda conexión con la tierra y el mar. Sus mitologías y leyendas están intrínsecamente ligadas al entorno natural que les rodea. La historia de las Islas Salomón se remonta a tiempos inmemoriales, con evidencia de ocupación humana que data de hace miles de años. Las tribus indígenas, con sus ricas tradiciones y culturas, han habitado estas islas desde tiempos prehistóricos. A lo largo de los siglos, estas comunidades han desarrollado una profunda relación con su entorno, que se refleja en sus mitologías y leyendas. Uno de los capítulos más importantes en la historia de las Islas Salomón es su descubrimiento por los exploradores europeos en el siglo XVI. En 1568, el navegante español Álvaro de Mendaña avistó el archipiélago durante su viaje desde Perú. Mendaña bautizó estas tierras como las Islas de Salomón, inspirado por la creencia de que estas islas albergaban inmensas riquezas, similares a las descritas en las leyendas del rey Salomón. El nombre y la exploración de Mendaña marcaron el comienzo de una nueva era para las Islas Salomón, atrayendo a otros exploradores y aventureros en busca de tesoros y nuevas tierras. Sin embargo, el contacto con los europeos también trajo consigo desafíos y cambios significativos para las tribus indígenas. A pesar de esto, las historias de los gigantes y otras leyendas ancestrales continuaron transmitiéndose, resistiendo el paso del tiempo y las influencias externas. Hoy en día, la historia antigua de las Islas Salomón sigue siendo un tema de gran interés y estudio.
Los arqueólogos y antropólogos continúan explorando las islas en busca de vestigios del pasado, intentando desentrañar los misterios que rodean a estas tierras. La combinación de historia, leyendas y mitologías hace de las Islas Salomón un lugar de fascinación continua para aquellos que buscan comprender mejor la rica herencia cultural de este remoto archipiélago. Estas historias describen a los gigantes como seres colosales que viven en las partes más remotas y menos accesibles del archipiélago. Los nativos creen firmemente en la existencia de estos seres que consideran tanto protectores como amenazas. Según las leyendas locales, los gigantes de las Islas Salomón son descendientes directos de los nefilim bíblicos. Estos seres, con su impresionante estatura y fuerza, se dice que tienen una apariencia distintiva: cabello largo y oscuro, cejas dobles, ojos rojos intensos, narices anchas y bocas grandes. Su presencia imponente y misteriosa ha alimentado innumerables relatos que forman parte integral de la cultura y la identidad de las tribus indígenas. Los relatos indígenas también hablan de la interacción entre los gigantes y los humanos. En algunos casos, se dice que los gigantes han ayudado a las comunidades locales, actuando como protectores de la tierra y los recursos naturales. Sin embargo, otras historias los describen como seres peligrosos y agresivos que han atacado y robado a los habitantes de las aldeas, causando miedo y desconfianza entre los isleños. Estas historias no solo son cuentos de terror, sino que también reflejan la profunda conexión de las tribus indígenas con su entorno. Los gigantes, vistos como parte del paisaje natural y espiritual de las islas, representan el poder y el misterio de la naturaleza misma. La creencia en estos seres colosales sigue viva en el corazón de las comunidades locales, quienes continúan transmitiendo sus leyendas con reverencia y respeto. En la era moderna, las Islas Salomón han sido objeto de numerosas exploraciones y expediciones científicas. Investigadores de diversas disciplinas han llegado a estas remotas tierras en busca de respuestas a los enigmas que rodean a las leyendas de los gigantes. Estas expediciones han revelado nuevos hallazgos y teorías que continúan alimentando el misterio de los nefilim y sus descendientes. Uno de los investigadores más destacados en la búsqueda de los gigantes de las Islas Salomón es Marius Boiraillon, un antropólogo y explorador que ha dedicado años a estudiar las tradiciones y mitologías locales. Boiraillon, quien vivió y trabajó en las islas, ha recopilado numerosos relatos y testimonios de los habitantes locales, ofreciendo una perspectiva única sobre la posible existencia de estos seres colosales. En su libro Misterios de las Islas Salomón, Boiraillon describe detalladamente sus investigaciones y las historias que escuchó de los nativos. Su trabajo ha sido fundamental para arrojar luz sobre los aspectos menos conocidos de las leyendas de los gigantes, proporcionando evidencia y análisis que respaldan la posibilidad de que estos seres aún existan en las islas. Su dedicación y pasión por el tema han inspirado a otros investigadores a continuar explorando este fascinante enigma. Las expediciones modernas no solo buscan respuestas en la superficie, sino también en las profundidades de las islas. Cuevas inexploradas, montañas inaccesibles y regiones remotas siguen siendo el foco de nuevas investigaciones. A medida que la tecnología avanza, las posibilidades de descubrir evidencia tangible de la existencia de los gigantes aumentan, manteniendo viva la esperanza de que algún día se resuelvan los misterios que rodean a las Islas Salomón. Boiraillon comenzó su investigación atraído por las historias que escuchaba de los isleños. Su profundo interés por las tradiciones locales lo llevó a vivir y trabajar en las Islas Salomón, donde desempeñó roles importantes como piloto de helicóptero e ingeniero.
Su matrimonio con una mujer nativa fortaleció aún más su conexión con la comunidad local, permitiéndole ganar la confianza y el respeto de los habitantes. La contribución de Boirallón va más allá de la mera recopilación de relatos. Su enfoque científico y su profundo respeto por las tradiciones locales han ayudado a preservar y valorar el conocimiento ancestral de las tribus indígenas. Su trabajo ha inspirado a otros investigadores a continuar explorando los misterios de las Islas Salomón, manteniendo viva la búsqueda de respuestas sobre la existencia de los gigantes. Los relatos de los nativos sobre los gigantes de las Islas Salomón son consistentes en cuanto a las características físicas de estos seres. Descritos como seres de altura impresionante, muchos de estos gigantes alcanzan más de 10 pies de altura. Esta estatura colosal los hace destacar entre los humanos, y su presencia es imponente y aterradora para quienes los han visto. Otra característica física notable es la forma de sus narices y bocas. Los gigantes tienen narices anchas y planas, y sus bocas son significativamente más grandes que las de los humanos, con labios gruesos y dientes afilados que añaden un elemento de ferocidad a su apariencia. Estas descripciones detalladas provienen de testimonios de testigos locales que afirman haber tenido encuentros cercanos con estos seres. El impacto visual de los gigantes es tan poderoso que quienes los han visto quedan profundamente marcados por la experiencia. Las características físicas de estos seres no solo los hacen únicos, sino que también contribuyen a la perpetuación de las leyendas que los rodean. La imagen de un gigante de cabello oscuro, ojos rojos y altura descomunal sigue siendo una parte integral de la mitología de las Islas Salomón. Las historias de encuentros con gigantes en las Islas Salomón son abundantes y variadas. Los nativos cuentan relatos de encuentros nocturnos, donde los gigantes emergen de las sombras de la selva para interactuar con los humanos. Algunos de estos encuentros son pacíficos, mientras que otros están llenos de miedo y violencia, dejando una marca indeleble en quienes los experimentan. Una de las historias más impactantes es la del secuestro de Mango, una niña de una aldea local. Mango desapareció misteriosamente y fue dada por muerta durante muchos años. Sin embargo, décadas después, regresó en un estado irreconocible, narrando una historia de horror y supervivencia. Según Mango, fue secuestrada por un gigante y obligada a vivir con él, incluso teniendo un hijo mestizo que murió trágicamente a una edad temprana. Otro relato famoso es el de los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. En medio de la brutal batalla de Guadalcanal, algunos soldados informaron haber visto criaturas gigantes que atacaban con una ferocidad inexplicable. Estos encuentros aterradores dejaron una impresión duradera en los supervivientes, quienes contaron sus experiencias a sus superiores y compañeros, alimentando aún más las leyendas de los gigantes. Estos relatos de encuentros no solo añaden una capa de misterio y terror a la historia de las Islas Salomón, sino que también refuerzan la creencia en la existencia de estos seres. La combinación de historias antiguas y testimonios modernos crea una narrativa rica y compleja que continúa fascinando a los locales y a los investigadores por igual. Las experiencias vividas por los testigos se convierten en parte de la tradición oral, asegurando que las leyendas de los gigantes permanezcan vivas. El secuestro de Mango es una de las historias más conocidas y aterradoras de las Islas Salomón. Esta joven niña fue tomada por un gigante y desapareció durante un cuarto de siglo. Su comunidad la dio por muerta, pero su regreso, años después, conmocionó a todos. La historia de Mango es un testimonio de la resiliencia humana y el misterio que rodea a los gigantes de estas islas. Cuando Mango regresó, su apariencia y estado mental habían cambiado drásticamente.
Ella relató cómo había sido obligada a vivir con un gigante, quien la mantuvo cautiva y la tomó como esposa. Durante su cautiverio, Mango dio a luz a un hijo mestizo, pero el niño fue arrebatado violentamente a una edad temprana. La experiencia dejó profundas cicatrices emocionales en Mango, quien vivió el resto de sus días con el trauma de su captura y pérdida. La historia de Mango no solo es un relato de horror, sino también una advertencia para las generaciones futuras. Los ancianos de la comunidad utilizan su historia para enseñar a los jóvenes sobre los peligros que acechan en las profundidades de la selva. La narrativa sirve para mantener viva la memoria de los eventos pasados y para reforzar la creencia en la existencia de los gigantes. Este relato también ha atraído la atención de investigadores y antropólogos que buscan entender mejor la conexión entre las leyendas locales y los eventos reales. El secuestro de Mango proporciona una perspectiva única sobre la interacción entre humanos y gigantes, y su historia sigue siendo una parte importante de la rica tradición oral de las Islas Salomón. La combinación de mito y realidad en su relato ofrece una visión fascinante de la cultura y las creencias de esta remota región. Durante la Segunda Guerra Mundial, las Islas Salomón se convirtieron en un campo de batalla crucial entre las fuerzas aliadas y japonesas. En medio de la brutalidad de la guerra, surgieron relatos de encuentros con gigantes que aterrorizaron a los soldados. Estos relatos, aunque no verificables, se convirtieron en parte del folclore de la guerra en el Pacífico, añadiendo una capa de misterio a los ya intensos combates. Los soldados japoneses, en particular, reportaron haber visto criaturas colosales que emergían de la selva durante la noche. Describieron a estos seres como gigantes agresivos que atacaban con una fuerza inhumana. A pesar de dispararles, las balas parecían tener poco efecto sobre estos seres, lo que aumentaba el pánico y la confusión entre las tropas. Las noches en Guadalcanal se volvieron aún más aterradoras con la presencia de estos gigantes. Por otro lado, algunos soldados estadounidenses también reportaron avistamientos similares. Estos relatos incluían descripciones de gigantes que se movían rápidamente a través de la densa vegetación, observando a los soldados desde la distancia. Aunque muchos consideraron estos avistamientos como productos del estrés de la guerra y la fatiga, las historias persistieron y se convirtieron en parte de las leyendas locales. La presencia de estos relatos de guerra no solo añade una dimensión sobrenatural a la historia de la batalla de Guadalcanal, sino que también refuerza la creencia en la existencia de los gigantes entre los isleños. Las experiencias vividas por los soldados, combinadas con las historias tradicionales de los nativos, crean una narrativa poderosa que sigue intrigando a historiadores y entusiastas del misterio por igual. La guerra, con su brutalidad y caos, proporcionó el contexto perfecto para que estas leyendas florecieran. Los relatos japoneses de encuentros con gigantes durante la Segunda Guerra Mundial son particularmente fascinantes. Estos informes provienen de soldados que, en medio de la batalla, encontraron a seres de proporciones titánicas que desafiaban toda lógica y comprensión. La selva de Guadalcanal, con su densa vegetación y terreno traicionero, se convirtió en el escenario de estos avistamientos que han dejado una marca indeleble en la memoria de los sobrevivientes. Uno de los relatos más destacados es el de un pelotón japonés que durante una patrulla nocturna se encontró cara a cara con un gigante. Los soldados describieron cómo la criatura emergió de la oscuridad, con ojos rojos brillando intensamente y una presencia que inspiraba terror. A pesar de sus esfuerzos por defenderse, las armas convencionales no parecían afectar al gigante, lo que llevó a una retirada desesperada y caótica.
Estos encuentros no solo aterrorizaban a los soldados en el momento, sino que también tuvieron un efecto duradero en su psique. Al regresar a sus líneas, los soldados compartían sus experiencias con sus compañeros, creando un clima de miedo y superstición. La presencia de estos gigantes se convirtió en un factor más que los soldados debían considerar en sus operaciones, añadiendo una nueva dimensión de incertidumbre a la ya brutal realidad de la guerra. Las historias de los soldados japoneses también han sido estudiadas por historiadores y antropólogos interesados en la intersección entre la guerra y la mitología. Estos relatos proporcionan una visión única de cómo las condiciones extremas pueden dar lugar a experiencias que desafían la realidad convencional. La combinación de estrés, fatiga y el entorno desconocido de las Islas Salomón creó un caldo de cultivo perfecto para la aparición de estos relatos de gigantes que siguen siendo un enigma hasta el día de hoy. Entre las numerosas leyendas sobre los gigantes de las Islas Salomón, las historias sobre su supuesta naturaleza caníbal son algunas de las más aterradoras. Según los relatos de los nativos, estos gigantes no solo eran imponentes y poderosos, sino también temidos depredadores que acechaban a los humanos para cazarlos y devorarlos. Estas historias han contribuido a una imagen de los gigantes como seres peligrosos y malévolos. Los cuentos de canibalismo a menudo describen cómo los gigantes capturaban a los habitantes de las aldeas durante la noche. Los nativos narran con horror cómo sus seres queridos desaparecían misteriosamente, solo para descubrir más tarde que habían sido víctimas de estos seres colosales. Estos relatos han sido transmitidos de generación en generación, creando una atmósfera de miedo y respeto hacia los gigantes. Una de las historias más escalofriantes es la de un grupo de aldeanos que durante una cacería encontró los restos de varios de sus compañeros desaparecidos. Los cuerpos mostraban signos claros de haber sido devorados por una criatura de gran tamaño. Este descubrimiento consolidó aún más la creencia en la naturaleza caníbal de los gigantes y reforzó las medidas de precaución tomadas por los aldeanos para protegerse de estos depredadores. El canibalismo atribuido a los gigantes no solo añade un elemento de horror a las leyendas, sino que también sirve como una advertencia para las generaciones futuras. Los ancianos de las tribus utilizan estas historias para enseñar a los jóvenes la importancia de mantenerse vigilantes y respetar las áreas donde se dice que los gigantes habitan. La combinación de mito y realidad en estos relatos continúa fascinando y aterrorizando a quienes escuchan las historias de los gigantes caníbales de las Islas Salomón. Las leyendas de los gigantes no son exclusivas de las Islas Salomón. Muchas culturas alrededor del mundo tienen relatos similares. En la mitología nórdica, los Jotun son gigantes que habitan en Jotunheim y frecuentemente entran en conflicto con los dioses. Estos seres son descritos como de gran tamaño y fuerza, y aunque a menudo son antagonistas, también tienen roles complejos y variados dentro de las historias. En la mitología griega, los gigantes conocidos como gigantes eran hijos de Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Estos seres colosales, nacidos de la sangre de Urano, desafiaron a los dioses del Olimpo en la gigantomaquia, una batalla épica que terminó con la derrota de los gigantes. Los griegos describían a estos seres como tan grandes que sus cabezas tocaban las nubes y sus cuerpos podían cubrir montañas enteras. En las Américas, las culturas indígenas también tienen sus propios relatos de gigantes. Por ejemplo, los nativos americanos hablaban de los Zi-Te-Kaj, una raza de gigantes pelirrojos que habitaban las regiones occidentales de Estados Unidos. Según las leyendas, los Zi-Te-Kaj eran caníbales y enemigos de las tribus indígenas locales.
quienes finalmente los exterminaron en una gran batalla. Estas comparaciones entre las leyendas de los gigantes de las Islas Salomón y las de otras culturas muestran que la idea de seres colosales ha sido una constante en la mitología humana. La similitud en los relatos sugiere que estas historias pueden tener un origen común, quizás basado en antiguos encuentros con seres de gran tamaño o como un reflejo de los miedos y aspiraciones humanas a lo largo del tiempo. Esta universalidad de los gigantes añade una capa de intriga a las leyendas de las Islas Salomón, conectándolas con una narrativa global. Uno de los aspectos más fascinantes de las leyendas de los gigantes es su supuesta conexión con las pirámides antiguas. En varias culturas se cree que estos seres colosales participaron en la construcción de monumentos megalíticos que aún hoy desafían nuestra comprensión. Las pirámides de Egipto, por ejemplo, son a menudo mencionadas en teorías que sugieren la intervención de gigantes o seres de habilidades sobrenaturales. En México, las pirámides de Teotihuacán y Cholula están envueltas en leyendas similares. Los antiguos habitantes de la región creían que estos imponentes edificios fueron construidos por una raza de gigantes que poseía un conocimiento avanzado de la arquitectura y la ingeniería. Estas historias han sido transmitidas a través de los siglos y aún hoy forman parte del folclore local. Nan Madol, en la isla de Pohnpei, en Micronesia, es otro sitio que ha sido asociado con gigantes. Este complejo arqueológico, compuesto por enormes bloques de basalto, ha desconcertado a los investigadores modernos debido a la magnitud y precisión de su construcción. Las leyendas locales hablan de gigantes que habitaron la isla y utilizaron su inmensa fuerza para erigir estas estructuras impresionantes. La conexión entre los gigantes y las pirámides plantea preguntas intrigantes sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. ¿Podrían los relatos de gigantes ser una forma de explicar logros arquitectónicos que parecen imposibles para las tecnologías de la época? O quizás existen verdades ocultas en estas historias que aún no hemos descubierto. La relación entre los gigantes y las pirámides sigue siendo un tema de fascinación y debate, tanto en el ámbito académico como entre los entusiastas de los misterios antiguos. La posibilidad de una conexión entre civilizaciones antiguas a través de la figura de los gigantes es una teoría que ha ganado popularidad en ciertos círculos. Los relatos similares sobre seres colosales en culturas tan diversas como las de las Islas Salomón, Egipto, Mesoamérica y Micronesia sugieren que podría haber habido algún tipo de interacción o intercambio de conocimiento entre estas civilizaciones. Una teoría propone que los gigantes eran una raza antigua que habitó la Tierra antes de que las civilizaciones humanas modernas emergieran. Según esta hipótesis, estos seres poseían conocimientos avanzados de arquitectura, astronomía y otras ciencias, y viajaban por el mundo compartiendo sus habilidades con diferentes culturas. Esto explicaría las similitudes en las técnicas de construcción de pirámides y otros monumentos megalíticos alrededor del mundo. Otra posibilidad es que las historias de los gigantes sean un recuerdo distorsionado de interacciones con visitantes de otras tierras o incluso de otros planetas. Algunas teorías sugieren que estos seres podrían haber sido extraterrestres que llegaron a la Tierra en tiempos antiguos, trayendo consigo tecnología avanzada y dejando una huella duradera en las civilizaciones que encontraron. La idea de que los gigantes eran realmente ángeles caídos, como se menciona en la Biblia, también es considerada por algunos.
Esta teoría sugiere que los Nefilim, descendientes de los ángeles caídos mencionados en Génesis 6:4, viajaron por el mundo y se asentaron en diferentes regiones, influyendo en las culturas locales y contribuyendo a la construcción de monumentos impresionantes. Aunque estas teorías son especulativas y carecen de pruebas concretas, ofrecen una perspectiva interesante sobre la posible interconexión de las antiguas civilizaciones. La figura del gigante, ya sea como ser mítico, extraterrestre o ángel caído, sigue siendo un enigma que despierta la imaginación y el interés de aquellos que buscan desentrañar los misterios del pasado. Nan Madol es uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos del mundo, situado en la isla de Pohnpei, en Micronesia. Este complejo está compuesto por una serie de islas artificiales construidas con bloques de basalto conectadas por una red de canales. Las estructuras, algunas de las cuales alcanzan alturas impresionantes, han desconcertado a los investigadores durante décadas debido a la magnitud y precisión de su construcción. Las leyendas locales atribuyen la construcción de Nan Madol a los gigantes que una vez habitaron la isla. Se dice que estos seres colosales utilizaron su inmensa fuerza para mover los enormes bloques de piedra y erigir las imponentes estructuras. Estas historias han sido parte integral de la cultura de Pohnpei y han sido transmitidas de generación en generación, manteniendo vivo el misterio de la ciudad perdida. En 1907, el gobernador alemán Victor Berg realizó una expedición a Nan Madol y descubrió restos óseos de proporciones inusuales dentro de una tumba sellada. Estos hallazgos sugirieron la posible existencia de una raza de gigantes que una vez habitó la isla. La muerte de Berg, en circunstancias misteriosas, poco después de su descubrimiento, añadió una capa adicional de intriga a la historia de Nan Madol. Más recientemente, investigaciones modernas han revelado que Nan Madol podría ser solo una fracción visible de un complejo mucho más vasto que se extiende bajo el agua. Los científicos japoneses que exploraron la región durante la Segunda Guerra Mundial informaron haber encontrado ataúdes de platino en el lecho marino que contenían los restos de seres humanos de estatura gigantesca. Estos hallazgos, aunque no confirmados oficialmente, han alimentado las teorías sobre la existencia de gigantes y la conexión de Nan Madol con una civilización avanzada y misteriosa. La isla de Pohnpei, además de albergar el enigmático Nan Madol, ha sido escenario de numerosos descubrimientos arqueológicos que apuntan a una rica historia aún por desentrañar. Los arqueólogos han encontrado artefactos y restos que sugieren la presencia de una civilización avanzada que habitó la isla hace miles de años, posiblemente mucho antes de la llegada de los colonos europeos. Entre los hallazgos más intrigantes se encuentran los restos óseos de gran tamaño que sugieren la existencia de seres de estatura mucho mayor que la de los humanos modernos. Estos descubrimientos han llevado a algunos investigadores a reconsiderar las leyendas locales sobre los gigantes. Si bien muchos de estos restos no han sido estudiados exhaustivamente debido a limitaciones tecnológicas y logísticas, los fragmentos que se han analizado presentan características anatómicas inusuales. Los restos óseos se han descubierto herramientas y artefactos que indican un nivel avanzado de tecnología y conocimiento. Algunas de estas herramientas, hechas de materiales exóticos y diseñadas con precisión, no se alinean con las capacidades tecnológicas que se les atribuyen a las civilizaciones antiguas conocidas. Estos hallazgos han llevado a teorías sobre la posible influencia de una civilización avanzada o incluso extraterrestre
en la construcción y desarrollo de Nan Madol y otras estructuras en Pohnpei. La arqueología en Pohnpei está aún en sus primeras etapas, y cada nuevo descubrimiento abre más preguntas que respuestas. La combinación de restos óseos inusuales, artefactos tecnológicos avanzados y las leyendas persistentes de los gigantes crean un cuadro fascinante y complejo. Los investigadores continúan explorando estas pistas en busca de una comprensión más completa de la historia antigua de la isla y sus posibles conexiones con otras civilizaciones avanzadas alrededor del mundo. Uno de los descubrimientos más sorprendentes y controversiales en la investigación de Nan Madol fue el informe de ataúdes de platino encontrados en el lecho marino. Estos informes provienen de investigaciones realizadas por científicos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, quienes estaban explorando las profundidades del océano alrededor de la isla de Pohnpei. Los ataúdes contenían restos de seres humanos de estatura gigantesca, desatando una ola de especulaciones y teorías. El platino, un metal raro y valioso, no es comúnmente utilizado en la construcción de ataúdes, lo que hace que este hallazgo sea aún más intrigante. Los científicos japoneses documentaron sus descubrimientos, pero muchos de los registros fueron perdidos o destruidos durante la guerra, lo que ha llevado a que estos informes sean vistos con escepticismo por algunos. Sin embargo, los fragmentos de información que han sobrevivido siguen siendo objeto de intenso interés y debate. La existencia de estos ataúdes de platino plantea varias preguntas. ¿Quiénes eran estos seres de gran tamaño? ¿Por qué se utilizaría un metal tan raro y valioso para sus sepulturas? Algunos teóricos sugieren que estos gigantes podrían haber sido líderes o figuras importantes en una civilización avanzada, y que los ataúdes de platino eran una forma de honrar su estatus y preservar sus restos de manera digna. El misterio de los ataúdes de platino también ha llevado a algunas personas a especular sobre la posible conexión extraterrestre de los gigantes. La teoría sugiere que los gigantes podrían haber sido visitantes de otro mundo y que el platino, con sus propiedades únicas, fue utilizado por su durabilidad y resistencia a la corrosión, características valiosas para un viaje interplanetario. Aunque estas ideas son altamente especulativas, el hallazgo de los ataúdes de platino sigue siendo una pieza fascinante del rompecabezas que es Nan Madol. La idea de que los Nefilim puedan regresar en los últimos días es una teoría que ha capturado la imaginación de muchos estudiosos y teóricos. Según algunas interpretaciones de la Biblia, los Nefilim, descritos en Génesis 6:4 como los valientes de la antigüedad, hombres de renombre, podrían tener un papel en los eventos apocalípticos. Esta teoría se basa en la creencia de que los Nefilim eran descendientes de los ángeles caídos y los humanos, y que su retorno marcaría el comienzo de una serie de eventos catastróficos. En el libro de Apocalipsis se menciona un ejército de 200 millones de seres extraños que desencadenarán una plaga devastadora sobre la tierra. Algunos teóricos han vinculado esta profecía con el regreso de los Nefilim, sugiriendo que estos seres colosales podrían ser parte de este ejército apocalíptico. Esta interpretación ha sido objeto de mucho debate y especulación, pero continúa siendo una parte intrigante del estudio de las profecías bíblicas. El Evangelio de Lucas 21:26 también menciona que los hombres desfallecerán de miedo y de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta referencia a un miedo abrumador y eventos catastróficos ha sido interpretada por algunos como una posible señal del regreso de los Nefilim y otros seres sobrenaturales. La idea de que estos gigantes puedan estar involucrados en los eventos de los últimos días
añade una capa de misterio y temor a las profecías bíblicas. La posibilidad de que los Nefilim regresen en los últimos días plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de estos seres y su lugar en la historia y la mitología. ¿Podrían estos relatos ser advertencias de eventos futuros? ¿O son simplemente metáforas que representan los desafíos y peligros que la humanidad enfrenta? Independientemente de la interpretación, la conexión entre los Nefilim y las profecías apocalípticas sigue siendo un tema de gran interés y especulación para estudiosos y entusiastas de la Biblia. La intervención divina es un tema recurrente en las historias de los gigantes, tanto en la Biblia como en las leyendas locales de las Islas Salomón. Según el relato bíblico en Génesis 6:4, los Nefilim eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta intervención divina en la creación de los gigantes sugiere que estos seres eran parte de un plan mayor, aunque su existencia desafió el orden natural y divino. En las Islas Salomón, las leyendas también hablan de una intervención divina en la vida de los gigantes. Se dice que estos seres fueron creados por dioses locales o espíritus poderosos que tenían un propósito específico para ellos. Algunos relatos sugieren que los gigantes eran guardianes de secretos ancestrales y protectores de la tierra, colocados allí por poderes superiores para vigilar y mantener el equilibrio en la naturaleza. La intervención divina en la historia de los gigantes también se refleja en las profecías de los últimos días. Algunas interpretaciones sugieren que los Nefilim, como descendientes de los ángeles caídos, tienen un papel que desempeñar en el juicio final y en la purificación del mundo. Esta idea se basa en la creencia de que los gigantes, al igual que sus progenitores celestiales, están intrínsecamente ligados al destino de la humanidad y al cumplimiento de las profecías divinas. Estas historias de intervención divina no solo añaden una dimensión espiritual a la narrativa de los gigantes, sino que también refuerzan la conexión entre lo terrenal y lo celestial en las creencias de las comunidades que las cuentan. La presencia de gigantes en la historia y la mitología sugiere que estos seres eran vistos como algo más que simples monstruos. Eran parte de un tejido más grande de creencias y valores que incluían la intervención de fuerzas superiores en la vida humana. La idea de que los gigantes podrían estar ocultos entre los humanos en la actualidad es una teoría intrigante que ha capturado la imaginación de muchas personas. Esta teoría sugiere que, a lo largo del tiempo, los gigantes podrían haber desarrollado habilidades de camuflaje o incluso haber modificado su apariencia para integrarse en la sociedad humana sin ser detectados. Esta posibilidad plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza y la adaptabilidad de estos seres. Una de las razones por las que esta teoría ha ganado tracción es la persistencia de avistamientos y relatos de encuentros con seres de gran tamaño en tiempos modernos. Aunque muchos de estos informes son difíciles de verificar, la consistencia en las descripciones y la frecuencia de los avistamientos sugieren que podría haber algo de verdad en estas historias. Los gigantes, si realmente existen entre nosotros, podrían estar utilizando su inteligencia y habilidades avanzadas para evitar ser descubiertos. La posibilidad de camuflaje. Algunos teóricos sugieren que los gigantes podrían haber desarrollado tecnologías avanzadas que les permiten ocultarse de la vista humana. Estas tecnologías podrían incluir dispositivos de invisibilidad o refugios subterráneos que les permiten vivir cerca de los humanos sin ser detectados. Esta idea, aunque suena a ciencia ficción, es vista por algunos como una explicación plausible para la falta de evidencia física de la existencia de gigantes en la actualidad.
La posibilidad de que los gigantes estén ocultos entre los humanos también tiene implicaciones filosóficas y éticas. Si estos seres existen y han elegido vivir en secreto, ¿qué motivos podrían tener para hacerlo? ¿Están esperando el momento adecuado para revelarse o prefieren evitar el contacto humano debido a experiencias pasadas? Estas preguntas añaden una capa de misterio y reflexión a la ya fascinante historia de los gigantes, sugiriendo que hay mucho más por descubrir sobre estos seres y su lugar en el mundo. Imaginemos por un momento que los gigantes, con su impresionante fuerza y tamaño, también poseían habilidades avanzadas de navegación. Esta teoría sugiere que estos seres podrían haber desarrollado técnicas marítimas que les permitieron viajar grandes distancias y explorar nuevas tierras. La idea de gigantes construyendo y manejando enormes embarcaciones añade una dimensión fascinante a las leyendas de estos seres. En las Islas Salomón, las leyendas locales hablan de gigantes que eran capaces de construir barcos gigantescos utilizando troncos de árboles masivos y materiales locales. Estos barcos, impulsados por la fuerza titánica de los gigantes, podían surcar los mares con facilidad. Los relatos describen cómo estos seres navegaban por el océano, explorando nuevas islas y estableciendo contactos con otras culturas lejanas. La construcción de estas embarcaciones requeriría no solo fuerza bruta, sino también conocimientos avanzados de ingeniería y navegación. Los gigantes, según estas historias, eran capaces de diseñar barcos que no solo eran funcionales, sino también duraderos y capaces de resistir las duras condiciones del océano. Esta capacidad para construir y navegar embarcaciones de gran tamaño podría explicar cómo lograron establecerse en regiones tan diversas y remotas como las Islas Salomón. La imagen de gigantes navegando por los mares en busca de nuevas tierras es evocadora y llena de posibilidades. Nos lleva a considerar la capacidad de adaptación y la inteligencia de estos seres, quienes, a pesar de su tamaño, podrían haber sido exploradores y pioneros en su propio derecho. La combinación de fuerza física y habilidades técnicas hace de los gigantes una figura aún más intrigante y multifacética en las leyendas y mitologías de diversas culturas. La construcción de embarcaciones gigantes por parte de los Nefilim o gigantes de las Islas Salomón es un aspecto fascinante de las leyendas que rodean a estos seres. Imaginemos a estos colosos trabajando juntos, utilizando su inmensa fuerza para talar árboles y moldear los troncos en piezas gigantes de madera que luego ensamblarían para crear barcos colosales. Esta imagen no solo resalta su poder físico, sino también su capacidad para colaborar en proyectos complejos. Las historias locales sugieren que estos gigantes utilizaban técnicas avanzadas de construcción que les permitían crear embarcaciones capaces de soportar largos viajes oceánicos. Estas naves, hechas de madera robusta y diseñadas para manejar las condiciones del mar, eran un testimonio de la ingeniosidad y habilidad de los gigantes. La construcción de tales embarcaciones requería un conocimiento profundo de la ingeniería naval y una capacidad para trabajar con precisión y eficiencia. Los barcos gigantes construidos por estos seres no eran solo medios de transporte, sino también símbolos de su poder y dominio sobre el entorno. Con estas embarcaciones, los gigantes podían explorar nuevas tierras, comerciar con otras culturas y establecer su presencia en diferentes regiones. La capacidad de construir y manejar barcos de gran tamaño les daba una ventaja significativa en términos de movilidad y alcance. El proceso de construcción de estas embarcaciones también habría sido un espectáculo impresionante, con gigantes moviendo troncos masivos y ensamblando las partes del barco con una destreza que solo ellos podían poseer.
La imagen de estos seres trabajando juntos para crear algo tan monumental es un testimonio de su capacidad para combinar fuerza bruta con inteligencia y habilidad técnica. Esta combinación de características hace que las leyendas de los gigantes sean aún más fascinantes y llenas de matices. Una de las teorías más intrigantes es la posibilidad de que los gigantes recibieran ayuda de una civilización avanzada. Esta civilización, posiblemente con conocimientos y tecnologías superiores a los de la época, podría haber facilitado la construcción de estructuras y embarcaciones impresionantes. La idea de una colaboración entre los gigantes y una civilización avanzada añade una capa de misterio y fascinación a las leyendas de estos seres. Imaginemos una civilización avanzada, tal vez de origen extraterrestre, o una raza humana perdida, que poseía tecnologías avanzadas que les permitían manipular materiales y construir con una precisión que aún hoy nos sorprende. Estos seres, al encontrarse con los gigantes, podrían haber compartido su conocimiento y herramientas, permitiéndoles crear las imponentes estructuras y embarcaciones que se mencionan en las leyendas. Esta teoría se basa en la idea de que los gigantes, a pesar de su inmensa fuerza, necesitarían asistencia para realizar algunas de las hazañas arquitectónicas que se les atribuyen. La presencia de una civilización avanzada que colaboraba con ellos podría explicar cómo lograron construir monumentos que aún hoy desafían nuestra comprensión. Esta colaboración también sugiere una relación simbiótica en la que ambas partes se beneficiaban del intercambio de conocimientos y habilidades. La evidencia de posibles intervenciones de civilizaciones avanzadas se encuentra en diversos sitios arqueológicos alrededor del mundo. Las técnicas de construcción y los artefactos encontrados en estos lugares sugieren un nivel de tecnología que no coincide con el conocimiento atribuido a las culturas antiguas. La idea de que los gigantes pudieron haber trabajado con una civilización avanzada ofrece una explicación plausible para estos misterios y añade una dimensión adicional a la fascinante historia de estos seres. Las leyendas de los gigantes en las Islas Salomón y en otras culturas a menudo incluyen la intervención de entidades sobrenaturales. Estos seres divinos o espirituales, ya sean dioses, espíritus o ángeles caídos, juegan un papel crucial en la creación, guía y, en algunos casos, la destrucción de los gigantes. La presencia de estas entidades en las historias añade una dimensión espiritual y mística que enriquece la narrativa. En la Biblia, los Nefilim son descritos como los descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Génesis 6:4. Esta unión de lo divino y lo humano sugiere una intervención directa de seres celestiales en la creación de los gigantes. Estas entidades, al mezclarse con los humanos, dieron lugar a seres de gran tamaño y fuerza, pero también de naturaleza híbrida, que desafían las leyes naturales. En las leyendas locales de las Islas Salomón se dice que los gigantes fueron creados o protegidos por espíritus poderosos. Estos espíritus, considerados guardianes de la tierra y los secretos ancestrales, otorgaron a los gigantes habilidades y conocimientos especiales. En algunas historias, los gigantes eran vistos como guardianes benevolentes, mientras que en otras eran temidos como entidades peligrosas que podían causar gran daño. La intervención de estas entidades sobrenaturales no solo explica el origen de los gigantes, sino también su destino. Algunas leyendas sugieren que los gigantes fueron castigados o destruidos por las mismas fuerzas que los crearon debido a su comportamiento. Otras historias hablan de gigantes que fueron protegidos y ocultados por estos espíritus para preservarlos de la extinción. Esta dualidad en su destino refleja la complejidad de la relación entre los gigantes y las fuerzas sobrenaturales que los influenciaban.
Los eventos catastróficos han jugado un papel significativo en las leyendas sobre los gigantes y su posible huida o desaparición. Terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas son algunos de los desastres naturales mencionados en las historias locales que podrían haber obligado a los gigantes a buscar refugio en lugares remotos o a adaptarse de maneras sorprendentes. Estos eventos no solo alteraron el paisaje físico, sino también el destino de los gigantes que habitaban estas tierras. En las Islas Salomón, se cuenta que grandes terremotos y tsunamis arrasaron regiones enteras, destruyendo aldeas y alterando significativamente el entorno. Estos desastres naturales habrían forzado a los gigantes a abandonar sus hogares tradicionales y buscar refugio en las partes más inaccesibles de las islas, como las montañas y las cuevas profundas. La capacidad de los gigantes para sobrevivir en condiciones extremas les habría permitido adaptarse y prosperar en estos nuevos entornos. La huida de los gigantes debido a eventos catastróficos también podría explicar por qué estas criaturas se volvieron más esquivas y difíciles de encontrar. A medida que los desastres naturales devastaban las áreas habitadas por los humanos, los gigantes habrían aprendido a evitar el contacto con los humanos y a ocultarse mejor. Esta adaptación a las nuevas condiciones habría sido crucial para su supervivencia, y las leyendas locales reflejan esta transformación en sus hábitos y comportamientos. Algunos relatos sugieren que estos eventos catastróficos no fueron simplemente desastres naturales, sino que fueron provocados por entidades sobrenaturales o como castigo divino. La destrucción de las áreas habitadas por los gigantes podría haber sido parte de un plan más grande para purgar la tierra de estos seres o para reubicarlos en lugares donde pudieran vivir en paz sin interferir con los humanos. Esta perspectiva añade una dimensión espiritual a la narrativa de los gigantes y su relación con el mundo natural y sobrenatural. La teoría de que los gigantes podrían haber desarrollado adaptaciones evolutivas para ocultarse entre los humanos es fascinante y llena de posibilidades. Con el paso del tiempo, estos seres colosales habrían tenido que encontrar formas de integrarse en un mundo dominado por humanos más pequeños y numerosos. Estas adaptaciones podrían incluir cambios físicos, comportamentales y tecnológicos que les permitieran vivir en secreto. Una posible adaptación física sería el desarrollo de la capacidad para cambiar de tamaño o apariencia. Imaginemos que los gigantes, a través de un proceso evolutivo o mediante habilidades adquiridas, pudieran reducir su estatura o alterar su apariencia para mezclarse con los humanos. Esta capacidad camaleónica les permitiría moverse entre la población humana sin ser detectados, ocultando su verdadera naturaleza. Las adaptaciones físicas, los gigantes también podrían haber desarrollado habilidades avanzadas de camuflaje y sigilo. Al igual que algunos animales en la naturaleza, estos seres podrían haberse vuelto expertos en evitar la detección, utilizando su entorno a su favor. Esto incluiría el uso de cuevas subterráneas, bosques densos y otras áreas remotas donde podrían esconderse de los humanos y vivir en relativa paz. Otra posibilidad es que los gigantes hayan adoptado tecnologías avanzadas para ocultarse. Esto podría incluir dispositivos de invisibilidad, sistemas de comunicación secretos o incluso la creación de refugios subterráneos sofisticados. Estas tecnologías, combinadas con su inteligencia y fuerza física, les permitirían mantenerse ocultos y evitar el contacto con los humanos. La idea de que los gigantes puedan estar viviendo entre nosotros, ocultos a simple vista, es una teoría intrigante que añade una capa adicional de misterio a estas leyendas ancestrales. La relación entre los gigantes y la tecnología moderna
Es un tema que ha generado mucha especulación e interés. Algunos teóricos sugieren que estos seres colosales no solo sobrevivieron a lo largo de los siglos, sino que también adoptaron y adaptaron tecnologías modernas para mantenerse ocultos y sobrevivir en un mundo dominado por humanos. Esta teoría plantea preguntas fascinantes sobre cómo los gigantes podrían estar utilizando la tecnología para su beneficio. Imaginemos que los gigantes, con su gran inteligencia y habilidades, lograron desarrollar tecnologías avanzadas que les permitieron adaptarse a los cambios del mundo moderno. Estos avances tecnológicos podrían incluir dispositivos de invisibilidad, sistemas avanzados de comunicación y refugios subterráneos equipados con tecnología de vanguardia. Estas herramientas les permitirían vivir cerca de los humanos sin ser detectados y protegerse de posibles amenazas. La posibilidad de que los gigantes hayan adoptado tecnología moderna también sugiere que podrían estar utilizando conocimientos científicos avanzados para mejorar su calidad de vida. Esto podría incluir el uso de tecnologías médicas avanzadas para prolongar su longevidad y mejorar su salud, así como sistemas de energía renovable para mantener sus refugios subterráneos. La combinación de fuerza física y tecnología avanzada haría de los gigantes seres extremadamente capaces y adaptables. La interacción entre los gigantes y los humanos modernos podría haber llevado a un intercambio de conocimientos y habilidades. Es posible que algunos humanos hayan trabajado en secreto con los gigantes, ayudándoles a desarrollar y perfeccionar sus tecnologías a cambio de acceso a su conocimiento ancestral. Esta colaboración hipotética podría explicar cómo los gigantes han logrado mantenerse ocultos y sobrevivir en un mundo cada vez más conectado y tecnológico. Las Islas Salomón, con sus vastas áreas inexploradas y su rica historia de leyendas, continúan siendo un foco de interés para exploradores y científicos. Las futuras expediciones a estas islas podrían revelar nuevos hallazgos y proporcionar respuestas a los misterios que han intrigado a la humanidad durante siglos. La combinación de tecnología moderna y métodos científicos avanzados ofrece la esperanza de descubrir más sobre los gigantes y otros secretos ocultos en este remoto archipiélago. Una de las áreas de interés para futuras exploraciones es la vasta red de cuevas y formaciones subterráneas que se cree que existen en las islas. Estas áreas, difíciles de acceder y explorar, podrían contener evidencia de la existencia de los gigantes y otros fenómenos misteriosos. El uso de tecnologías como la exploración por radar de penetración terrestre y drones equipados con cámaras avanzadas podría facilitar el mapeo y la exploración de estas regiones inaccesibles. Además de la exploración física, las investigaciones antropológicas y arqueológicas también son cruciales. Los estudios de las tradiciones orales y las prácticas culturales de las tribus indígenas de las Islas Salomón pueden proporcionar pistas valiosas sobre la historia y la posible existencia de los gigantes. La colaboración con los nativos, que poseen un conocimiento profundo y detallado de la geografía y la historia de las islas, es esencial para el éxito de estas expediciones. La posibilidad de descubrir restos físicos o artefactos que confirmen la existencia de los gigantes es una perspectiva emocionante. Estos hallazgos podrían revolucionar nuestra comprensión de la historia humana y la mitología, proporcionando evidencia tangible de que los relatos de los gigantes no son meramente mitos, sino parte de una realidad más compleja y fascinante. Las futuras exploraciones en las Islas Salomón prometen ser una aventura emocionante en la búsqueda de respuestas a uno de los mayores misterios de nuestro tiempo.
La explotación de recursos naturales en las Islas Salomón ha sido un tema de gran controversia durante años. La minería, en particular, ha generado debate debido a su impacto ambiental y social. Las empresas mineras, atraídas por la riqueza mineral de las islas, han iniciado operaciones que han transformado significativamente el paisaje y afectado a las comunidades locales. Los efectos de la minería en el medio ambiente han sido devastadores. La deforestación, la contaminación de ríos y suelos y la destrucción de hábitats naturales han puesto en peligro la biodiversidad única de las Islas Salomón. Además, la minería ha desplazado a las comunidades indígenas, forzándolas a abandonar sus tierras ancestrales y alterando sus modos de vida tradicionales. La respuesta de las comunidades locales ha sido de resistencia y protesta. Los nativos, que consideran las islas como sagradas y hogar de sus antepasados, ven la minería como una amenaza directa a su cultura y subsistencia. Las protestas y demandas legales contra las empresas mineras reflejan un esfuerzo por proteger su tierra y sus derechos, aunque a menudo se enfrentan a desafíos significativos debido a la influencia y el poder de las corporaciones. La controversia también ha atraído la atención internacional, con organizaciones de derechos humanos y ambientales uniéndose a la causa de las comunidades locales. La lucha por equilibrar el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente y el respeto a las culturas indígenas sigue siendo un desafío complejo en las Islas Salomón. Esta situación destaca la necesidad de enfoques sostenibles y respetuosos para la explotación de recursos en regiones ricas en biodiversidad y cultura. La herencia cultural de los habitantes de las Islas Salomón es rica y diversa, reflejando una historia de miles de años de ocupación humana. Las tradiciones, mitos y prácticas culturales han sido transmitidos de generación en generación, creando una identidad colectiva que es profundamente respetada y valorada por los isleños. La conexión de las comunidades locales con su tierra y su historia es evidente en todos los aspectos de su vida diaria. Las tradiciones orales juegan un papel crucial en la preservación de la herencia cultural de las Islas Salomón. Las historias de los ancestros, las leyendas de los gigantes y otros seres míticos y las enseñanzas espirituales son compartidas a través de relatos contados en reuniones comunitarias y celebraciones rituales. Estos relatos no solo mantienen viva la memoria colectiva, sino que también proporcionan lecciones morales y valores que guían la vida de los isleños. La artesanía y las expresiones artísticas son otro aspecto vital de la herencia cultural. Los isleños son conocidos por sus habilidades en la creación de objetos de arte, desde tallas en madera hasta tejidos tradicionales. Cada pieza de arte cuenta una historia y refleja la profunda conexión de los artesanos con su entorno natural y su herencia espiritual. Estas obras no solo son apreciadas localmente, sino que también atraen el interés de coleccionistas y turistas de todo el mundo. La música y la danza también son componentes esenciales de la cultura de las Islas Salomón. Las canciones tradicionales y las danzas rituales celebran eventos importantes, honran a los antepasados y fortalecen los lazos comunitarios. Estas expresiones culturales son una manifestación de la identidad colectiva y una forma de resistencia contra las influencias externas que podrían amenazar su preservación. La herencia cultural de los isleños es un tesoro que continúa prosperando a pesar de los desafíos modernos. La conservación de las leyendas indígenas es crucial para mantener viva la rica tradición cultural de las Islas Salomón. Estas leyendas, transmitidas oralmente a lo largo de generaciones, son más que simples cuentos. Son una forma de entender el mundo, de transmitir valores y de conectar a la comunidad con su historia y su entorno.
La preservación de estas historias es esencial para mantener la identidad cultural de los isleños. En las Islas Salomón, las leyendas de los gigantes, espíritus y otros seres míticos forman una parte integral de la vida cotidiana. Los ancianos de las tribus desempeñan un papel vital en la transmisión de estas historias, asegurándose de que las generaciones más jóvenes comprendan y respeten su significado. Las reuniones comunitarias, las celebraciones y los rituales son ocasiones en las que estas leyendas son contadas y recontadas, reforzando su lugar en la memoria colectiva. La educación también juega un papel importante en la conservación de las leyendas. Las escuelas en las Islas Salomón han comenzado a integrar la enseñanza de las tradiciones y leyendas locales en sus currículos, asegurando que los niños aprendan sobre su herencia cultural desde una edad temprana. Este enfoque no solo preserva las historias, sino que también fomenta un sentido de orgullo y pertenencia en los jóvenes isleños. La tecnología moderna ofrece nuevas oportunidades para la conservación de las leyendas indígenas. Grabaciones de audio y video, así como plataformas digitales, permiten que estas historias sean archivadas y compartidas con una audiencia más amplia. Los proyectos de documentación cultural, llevados a cabo por investigadores locales e internacionales, están ayudando a asegurar que las leyendas de las Islas Salomón sean preservadas para las futuras generaciones. La combinación de métodos tradicionales y modernos es clave para mantener viva la rica herencia cultural de los isleños. Las leyendas de las Islas Salomón han tenido un impacto significativo en la cultura popular, tanto a nivel local como internacional. Estas historias, llenas de misterio y aventura, han capturado la imaginación de personas de todo el mundo, inspirando libros, películas y programas de televisión. El fascinante relato de los gigantes y otros seres míticos ha encontrado su lugar en el ámbito de la ficción y la fantasía moderna. Localmente, las leyendas son una fuente de orgullo y una forma de mantener viva la conexión con el pasado. Las comunidades de las Islas Salomón celebran estas historias a través de festivales y eventos culturales que atraen tanto a locales como a turistas. Estos eventos no solo promueven la cultura y las tradiciones de las islas, sino que también generan ingresos económicos a través del turismo cultural. La representación de las leyendas en obras de arte, teatro y música también contribuye a su difusión y apreciación. Internacionalmente, las leyendas de los gigantes y otros seres míticos de las Islas Salomón han sido adaptadas y reinterpretadas en diversos medios. Autores y cineastas han encontrado en estas historias una fuente rica de inspiración para crear nuevas narrativas que resuenan con audiencias globales. La mezcla de elementos históricos, mitológicos y fantásticos ofrece un terreno fértil para la creación de contenido que atrae a los entusiastas de la fantasía y la aventura. El impacto de las leyendas en la cultura popular también ha generado un interés renovado en la investigación y la exploración de las Islas Salomón. Documentales, programas de televisión y artículos de investigación han llevado las historias de estas islas remotas a una audiencia más amplia, despertando curiosidad y fascinación. Este interés ha contribuido a un mayor entendimiento y apreciación de la rica herencia cultural de las Islas Salomón y ha ayudado a mantener vivas las leyendas en la conciencia colectiva. El misterio de los gigantes en las Islas Salomón sigue siendo una fuente de fascinación y debate. A lo largo de los siglos, estas historias han sido contadas y recontadas, creando una rica tapicería de mitología y realidad que desafía nuestra comprensión del pasado. Las leyendas de los gigantes no solo reflejan la imaginación y las creencias de las comunidades locales,
sino que también plantean preguntas intrigantes sobre la historia y la naturaleza de estos seres. Las historias de los gigantes, con sus detalles vívidos y descripciones consistentes, sugieren que podría haber algo de verdad detrás de los mitos. Los relatos de encuentros con estos seres, tanto antiguos como modernos, plantean la posibilidad de que los gigantes hayan existido en algún momento y que tal vez aún existan en las partes más remotas e inexploradas del mundo. La combinación de leyendas y hallazgos arqueológicos sugiere que aún hay mucho por descubrir. Las investigaciones y expediciones continúan, con la esperanza de encontrar evidencia tangible que confirme la existencia de los gigantes. Los arqueólogos y antropólogos, junto con los exploradores, siguen buscando pistas en las cuevas, montañas y selvas de las Islas Salomón. Cada nuevo hallazgo, ya sea un fragmento de hueso, una herramienta antigua o una estructura megalítica, añade una pieza más al complejo rompecabezas que es la historia de los gigantes. Las reflexiones sobre el misterio de los gigantes también invitan a considerar las implicaciones filosóficas y espirituales de estas historias. ¿Qué nos dicen estos relatos sobre nuestra relación con lo desconocido? ¿Cómo influyen en nuestra percepción de la historia y la realidad? La fascinación por los gigantes refleja un deseo humano profundo de explorar y entender los misterios del mundo, y de encontrar conexiones con un pasado remoto que sigue vivo en las leyendas y la imaginación colectiva. La historia de los gigantes en las Islas Salomón es un viaje fascinante a través del tiempo, la mitología y la cultura. Estas leyendas, ricas en detalles y matices, nos invitan a explorar no solo el pasado de las islas, sino también nuestra propia curiosidad y deseo de descubrir lo desconocido. A medida que investigamos y reflexionamos sobre estas historias, encontramos un tapiz complejo de hechos y fantasía que sigue intrigándonos y desafiando nuestra comprensión del mundo. La combinación de relatos ancestrales, hallazgos arqueológicos y especulaciones modernas crea un cuadro que es tan misterioso como fascinante. Las leyendas de los gigantes no solo enriquecen nuestra comprensión de la cultura de las Islas Salomón, sino que también nos ofrecen una perspectiva única sobre la historia de la humanidad y la naturaleza de los mitos. La búsqueda de la verdad detrás de estas historias es una aventura en sí misma, que nos lleva a cuestionar y expandir los límites de nuestro conocimiento. Es crucial que continuemos apoyando la investigación y la conservación de estas leyendas y del patrimonio cultural de las Islas Salomón. Los esfuerzos de los investigadores, arqueólogos y las comunidades locales son fundamentales para preservar estas historias y garantizar que sean transmitidas a las futuras generaciones. La tecnología moderna y los métodos científicos avanzados ofrecen nuevas oportunidades para explorar y documentar estos misterios, pero también debemos respetar y valorar el conocimiento y las tradiciones de los nativos. Invitamos a todos a participar en esta exploración y a contribuir a la preservación de la rica herencia cultural de las Islas Salomón. Ya sea a través del apoyo a proyectos de investigación, la difusión de estas historias o la participación en actividades culturales, cada esfuerzo cuenta. Mantengamos viva la curiosidad y el espíritu de descubrimiento, y sigamos explorando los misterios de los gigantes y otros enigmas del pasado. Juntos podemos descubrir más sobre nuestro mundo y nuestra historia compartida, y honrar las leyendas que han perdurado a través de los siglos.